Ok, buenas tardes para todos. Hoy vamos a tener con nosotros el agrado del doctor Edson Guzmán, gastroenterólogo del Hospital Nacional Edgardo Rivariati Martín. Él es magíster en docencia e investigación, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y miembro del Comité de las Publicaciones del CIA. El doctor Edson nos va a hablar de enfermedad ulceropéptica, aspectos endoscópicos. Todo tuyo, Edson. Bien, doctores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como ya me presentó Miguel, soy el doctor Edson Guzmán Calderón, soy médico gastroenterólogo del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y ahora lo que quiero hacer es presentarles precisamente el tema de enfermedad ulceropéptica y los aspectos endoscópicos que quiero que sepa un residente acerca de esta entidad. Así que sin más y haciendo un agradecimiento previo a la Universidad de Chile por la invitación, vamos a iniciar el tema. Bien, mi exposición se va a dividir en 7 temas fundamentalmente. Primero vamos a hablar de definición y clasificación, un poco de etiología y los aspectos fisiopatológicos. Y la parte central de mi exposición quiero basarla fundamentalmente en los puntos 3, 4 y 5, donde vamos a hablar de las características endoscópicas de la úlcera péptica, los estadios de esta y las diferencias que deben de conocer todos con respecto a la úlcera maligna, es decir, cómo vamos a diferenciar una úlcera péptica benigna de una maligna. Finalmente hablaremos en el punto 6 de algunas complicaciones y su manejo de una manera bastante concreta para terminar con unas conclusiones. Bien, para hablar de definición de lo que es una úlcera péptica, tenemos que reconocer primero que esta es una pérdida de la sustancia o una solución de continuidad en la mucosa gástrica o duodenal que tiene un tamaño igual o mayor a 5 milímetros. Es importante mencionar que esta se extiende más allá de lo que es la muscularis mucosae, es decir, llega hasta la submucosa, y ese es un tamaño con el cual podemos empezar a diferenciar de lo que es una erosión, que es una lesión que es menor de 5 milímetros. También es importante mencionar que si bien las úlceras pépticas son fundamentalmente gástricas o duodenales, también podemos encontrar úlceras de etiología péptica a nivel esofágico, que son producto del reflujo gastroesofágico, o bien podemos encontrar en la segunda porción duodenal, en la cual podemos asociarlo a otras enfermedades malignas, como por ejemplo el síndrome de Solinger-Ellison. Y cuando hablamos de etiología, vamos a ver que las dos causas más importantes para la producción de una úlcera péptica son primero la infección por Helicobacter pylori y segundo los AINES. Recordemos, el más importante de todos estos es la infección por Helicobacter pylori, que es un bacilo gram negativo, microaerófilo, de morfología espiral, que como todo el mundo sabe afecta casi al 50% de la población mundial. Y además, en nuestros países, en Sudamérica, por ejemplo, en el Perú, hasta el 80% de ellos de las personas pueden estar infectadas. Entonces, este es un dato muy importante a reconocer. Y la segunda causa es los AINES, de los cuales en un momento vamos a ver cómo actúan en la producción de la úlcera péptica. En esta diapositiva que he sacado del libro de Schlesinger en sí, vamos a ver que prácticamente el 90% de las úlceras duodenales son producidas fundamentalmente por Helicobacter pylori. En el caso de las úlceras gástricas, más o menos debe ser entre el 65 y 70%. Epidemiológicamente se conoce que la prevalencia de Helicobacter pylori hoy en día es aproximadamente del 5 al 10%, con una incidencia que varía entre el 0.1 al 0.3% por año. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hoy en día estos valores pueden haber cambiado, fundamentalmente por motivos especiales. Uno, porque la infección por Helicobacter pylori ha disminuido notablemente en los últimos años, además de que ha habido un aumento en la utilización precisamente de lo que son los inhibidores de bomba de protones. Y la aparición de estos fármacos ha hecho que se cambie de una manera considerable lo que es la incidencia y la prevalencia, por la cual estos valores probablemente sean variables en algunos lugares. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la fisiopatología y la manera como el Helicobacter produce una úlcera péptica. Primero, ustedes tienen que tener en consideración que el Helicobacter pylori es un productor de ureasa, pero no solamente la ureasa va a ocasionar el defecto deletérea en este caso. Tiene otros factores de virulencia como el KGA, el PIC-B, por ejemplo, que tienen una
se han vinculado con una mayor infiltración inflamatoria en el epitelio gástrico y que producen mayor lesión epitelial. La ureasa, por su parte, que ya la mencioné hace un momento, lo que hace es convertir el ambiente gástrico en un ambiente mucho más alcalino, y esto aumenta la concentración de hidróxidos de amonio, que tiene un efecto directo sobre el epitelio gástrico, por lo cual va a producir posteriormente el daño en la mucosa y la producción de la úlcera posterior. En el caso de los AINES, esto es muchísimo más conocido. Recordemos entonces que acá los AINES lo que hacen es producir directamente un daño no solamente por vasoconstricción, sino porque al inhibir la ciclooxigenasa, lo que va a hacer es producir una disminución de la formación de prostaglandinas. Recordemos que las prostaglandinas son importantes para la producción del moco gástrico, que obviamente protege contra la acidez en sí, y al disminuir esta producción de moco, el epitelio gástrico queda expuesto a la acidez, y de esa manera se produce la lesión epitelial. Entonces, hay que recordar muchas veces que la asociación entre Helicobacter pylori y AINES puede hacer que sea mayor la incidencia o la aparición de úlceras gástricas o duodenales. También tenemos otra etiología. Fuera del Helicobacter pylori y de los AINES, pueden haber otras causas de úlcera péptica. Dentro de estas tenemos a las más importantes, las causas isquémicas, las causas infecciosas, como por ejemplo el herpes o el citomegalovirus. Hay algunos tumores, como por ejemplo los gastrinomas, que producen el síndrome de Soligny-Ellison y que ocasionan, por ejemplo, lo que son úlceras duodenales en lugares no habituales, como por ejemplo la segunda o la tercera porción duodenal. En esta época precisamente de infección por coronavirus, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de pacientes ingresados a las unidades de cuidados intensivos o de terapia intensiva. Y estos pacientes críticos de por sí tienen mayor tendencia a las úlceras de estrés, lo cual puede generar precisamente una causa de interconsulta hacia el gastroenterólogo o endoscopista para realizar endoscopías en este caso. Además, también existen otras causas menos frecuentes, como la gastroenteritis eosinofílica, mastocitosis, enfermedad de Crohn, que también pueden ocasionar. Entonces, es importante tener en cuenta también estas etiologías, porque no solamente el Helicobacter pylori y los AINES son causa de úlcera. Y entramos a la parte importante, a lo que a todos ustedes les interesa mucho más, la parte endoscópica. Vamos a ver un poquito las diferencias entre lo que se ve endoscópicamente entre una úlcera duodenal y una úlcera gástrica. Veamos primero que la úlcera duodenal es más o menos aparece en el 2 al 13% de las endoscopías que se realizan. No debemos olvidar que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Eso no queda lugar a dudas. El punto importante en todo esto es que el 90% de las úlceras duodenales habitualmente curan espontáneamente. Por consiguiente, la probabilidad de malignidad en una úlcera duodenal es muy baja y por consiguiente no está recomendado hacer seguimiento y no es necesario muchas veces tomar biopsias de estas úlceras, salvo excepciones en las cuales el endoscopista sospeche de la etiología maligna desde el punto de vista endoscópico. Entonces, un punto fundamental por el cual hay que hacer seguimiento a una úlcera duodenal, que habitualmente no es necesario hacerlo y no está recomendado, es cuando hay una persistencia de los síntomas después de un curso adecuado del tratamiento, que vamos a ver que en el caso de la úlcera duodenal es con inhibidor de bomba de protones de 4 a 8 semanas. Solo en estos casos es importante hacer un seguimiento de este tipo de úlceras. Por los demás casos, la mayoría de veces no requiere ni biopsias, como ya lo mencioné, ni requiere seguimiento. Pero por su parte, la úlcera gástrica sí tiene características que difieren dentro del punto de vista epidemiológico y difieren mucho dentro del pronóstico. Este estudio es muy bonito, este estudio de Stolte, que tiene aproximadamente 20 años, en los cuales se menciona que 5 al 11% de las úlceras gástricas podrían ser malignas. En este estudio de Stolte, por ejemplo, lo que se vio es que aproximadamente el 15.6% de aquellas úlceras que los endoscopistas consideraban como benigna, al final tuvieron causa maligna. Entonces, esto es importante,
porque muchas veces el aspecto endoscópico puede hacernos pensar que se trata de una úlcera benigna, pero sin embargo se trata de una úlcera maligna cuando se le toma una biopsia. Entonces, por esta causa, muchos endoscopistas y muchas guías en sí, lo que han hecho es tomar en consideración el hecho de que se deba recomendar la toma de biopsias a todas las úlceras gástricas. Sin embargo, esto no es verdad en la totalidad de los casos, ya que otras fuentes u otra literatura lo que recomienda es la evaluación ideal primero de la úlcera. Entonces, la apariencia endoscópica muchas veces va a ser importante porque si el endoscopista decide o ve que esa úlcera gástrica tiene algunos síntomas de benignidad o tiene algunos signos de benignidad, no es necesario tomar biopsias en sí. Eso hay que individualizarlo de forma importante. Pero lo que queda claro aquí es que muchas veces la úlcera gástrica maligna puede tener una apariencia benigna y no serlo realmente. Entonces, de acuerdo a todo esto, vamos a ver que existen predictores de enfermedad benigna. Y eso también se ha estudiado en este estudio de Selinger de hace más o menos unos 4 años, en las cuales vamos a ver algunas características que pueden sugerir que la úlcera es benigna más que maligna. Primero, la localización en el antro. Es mucho más frecuente que las úlceras benignas se localicen en el antro. Sin embargo, eso no implica que no pueda haber una úlcera maligna que esté ubicado en esta zona. Lo que sí es bien importante y está relacionado estadísticamente en sí es la apariencia benigna endoscópica. Es decir, que si el endoscopista tiene el criterio y le parece que esa úlcera es benigna, lo más probable es que se trate de ello. Por eso es que es importante que el endoscopista esté bien entrenado precisamente en conocer las características de una úlcera maligna y una úlcera benigna. Ahora, también hay que tomar en consideración que si el endoscopista sospecha de que hay algún signo o rasgo de malignidad, se pueda tomar biopsias precisamente de estas úlceras. Y si esta primera biopsia sale benigna, también es una probabilidad muy alta de que esa úlcera a la larga tenga solamente un curso benigno de enfermedad, ¿no? Y lamentablemente el bajo número de úlceras no se ha correlacionado necesariamente con si se trata de malignidad o benignidad. Pero ya hay que empezar a tomar en cuenta estos detalles. Localización, la apariencia endoscópica dependiendo de la capacidad que tenga el endoscopista y finalmente la primera biopsia en el caso de dudas. Esos son los predictores de enfermedad benigna. Muchos se preguntarán entonces si el tamaño de una úlcera realmente es importante para ser considerado como una causa maligna o no. Este estudio de Lord, publicado hace un par de años, nos va a demostrar que el tamaño tiene una importancia fundamental. Sin embargo, vamos a ver que en este mismo estudio, las úlceras de un tamaño mayor de 3 centímetros, el 62% fueron consideradas como benignas, confirmadas histológicamente. Eso quiere decir que hay un 28% de estas úlceras de tamaño grande, de tamaño gigante, mejor dicho, para definirlo de forma correcta, en las cuales estas úlceras eran malignas. Entonces, no estamos hablando de un número despreciable, es un 28% que representan malignidad. Pero hay algo que sí es muy importante y es precisamente que también esto se va a correlacionar con otros factores importantes, como por ejemplo ustedes van a ver en el gráfico de abajo, en el cual van a ver que si la localización de esta úlcera gigante está en el antro, lo más probable es que sea benigno. A diferencia de lo que ven en las barras izquierdas, si la localización de esta úlcera gigante está ubicado en el cuerpo o está ubicado en el fondo, tiene una mayor probabilidad de ser una úlcera maligna. Entonces hay que tomar en consideración esto. El tamaño es importante, pero si se asocia a una localización como del cuerpo o del fondo, la probabilidad de que sea maligna aumenta. Mientras que si tenemos una úlcera gigante mayor de 3 centímetros ubicada en el antro, obviamente tendrá una mayor probabilidad de ser benigno. Sin embargo, una vez más vuelvo a mencionar, todo esto está supeditado de acuerdo a la característica endoscópica que tenga esta úlcera gástrica.
Entonces, vamos a poner como ejemplo precisamente esta úlcera. A muchos les parecerá probablemente que esta sea maligna, a otros les parecerá que tiene un aspecto benigno porque tiene de repente más fibrina en el fondo, porque tiene más componente inflamatorio, porque tiene la base limpia sin necrosis. Y bueno, a este paciente obviamente se le tomó biopsias asumiendo que podría ser maligna en sí por la localización. Recuerden que está en una localización en cuerpo distal y anteroproximal, además que tenía un tamaño de aproximadamente 3 centímetros, tomando en consideración la correcta ubicación. Y entonces, la primera biopsia de este paciente salió benigna. Entonces, por ubicación, por la forma que tiene, por la característica endoscópica y porque la primera biopsia salió negativa, se le dio un curso de IVPs de aproximadamente 12 semanas. Y miren lo que salió posteriormente. A las 12 semanas de tratamiento, esta es la cicatriz que queda de la úlcera, lo cual confirmó a largo plazo que se trataba de una úlcera gástrica benigna. Muchos se preguntarán cuántas biopsias se debe de tomar en los pacientes que tienen úlceras gástricas. Bueno, lo que dice la bibliografía en sí es que lo ideal es tomar aproximadamente 8 biopsias y tomarlas tanto del borde de la úlcera como del lecho. Siempre tomando en consideración y teniendo mucho cuidado con que el lecho puede contener algún vaso o puede presentar algún vaso superficial y al momento de la toma de biopsias producir una hemorragia digestiva por la propia toma de biopsia. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Pero ojo, acá sí hay algo muy importante que debemos recalcar. No es lo mismo tomar biopsias a una úlcera grande que tomar a una úlcera que tiene sospecha de un cáncer gástrico temprano. Entonces, acá sí es importante recalcar que el número de biopsias que se debe de tomar cuando tienen una sospecha de un cáncer gástrico temprano y la úlcera es pequeña, es preferible no tomar un número masivo de biopsias, ya que si este paciente es tributario de una disección submucosa endoscópica, probablemente el hecho de tomar muchas biopsias ocasione fibrosis y sea mucho más dificultoso el tratamiento posteriormente. Entonces, esto es cardinal y es muy importante tenerlo en consideración para el momento de la toma de las biopsias. Ojo con los cánceres gástricos tempranos. Es importante tener en cuenta la definición de lo que es una úlcera gigante, porque esto varía dependiendo de la localización. La úlcera gástrica está definida como gigante cuando el tamaño es mayor o igual de 3 centímetros, pero para el caso de la úlcera duodenal se considera una úlcera gigante a partir de los 2 centímetros. Esta es una diferencia académica que tenemos que tener en cuenta. No olvidar, y esto lo tomo solamente en una diapositiva, ya que es lo más, esto lo conoce todo el mundo en sí, el tratamiento hoy en día para la úlcera gástrica y duodenal, en sí para la úlcera péptica, es el inhibidor de bomba de protones. Recuerden que el inhibidor de bomba de protones se da en la úlcera duodenal de 4 a 8 semanas y en la úlcera gástrica de 8 a 12 semanas. Existen otros fármacos que podrían ser utilizados como una alternativa para el tratamiento de la úlcera péptica, como por ejemplo el sucralfato, o existe hoy en día, por ejemplo, los inhibidores del potasio, los inhibidores competitivos del potasio en la bomba de protones, como por ejemplo el vonoprazan, que está aprobado en Japón, no lo ha aprobado todavía la FDA, pero que se ha demostrado que tienen buen efecto con respecto a la curación de úlceras y que tienen buen efecto también incluso en la erradicación del Helicobacter pylori cuando se asocia a los antibióticos respectivos. Sin embargo, hoy en día, para tomar en consideración, el tratamiento ideal persiste como los inhibidores de bomba de protones. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener que definir la refractariedad de la úlcera. ¿A qué se llama una úlcera refractaria? Cuando cuando esta úlcera no cicatriza después de 8 a 12 semanas de tratamiento adecuado con inhibidor de bomba de protones. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Por ejemplo, vean en este caso. En este caso vemos una úlcera que tiene una apariencia absolutamente benigna, ¿no? Como ven, esta úlcera que tiene solamente signos inflamatorios escasos, es de un lecho bastante limpio con fibrina. Vamos a ver que tiene todo el aspecto benigno, pero después de haberse dado un curso de tratamiento de 12 semanas,
Lamentablemente, este no mejora. Entonces, al no cicatrizar, se tiene que hacer una biopsia, se tiene que revisar realmente la etiología y según este estudio precisamente de Cotadia, vamos a ver que las biopsias lo que sale es una infiltración eosinofílica, es decir, que se trataba de una úlcera sobre el contexto de una gastritis eosinofílica. Para que vean entonces que no solamente el Helicobacter pylori y los AINES pueden ser causas de úlcera péptica. Y aquí llegamos a la parte central precisamente de la exposición. Al hablar de los estadios de la úlcera gástrica, nos vamos a referir fundamentalmente a la clasificación de Sakita. ¿Qué quiero mostrarles de ahora en adelante en las siguientes diapositivas? La forma como las úlceras gástricas o duodenales suelen tener una evolución desde su actividad, pasando por la cicatrización y finalmente por la curación. Entonces, hay que tomar en cuenta que las úlceras benignas cicatrizan, pero también las úlceras malignas pueden cicatrizar y pueden tener una evolución activa, una evolución de cicatrización y una evolución a curación. Por eso es que es muy importante aprender a diferenciar una de la otra. Entonces vamos a ver algunas características de la curación de la úlcera gástrica benigna. Vamos a ver los estadios de curación o de cicatrización de una úlcera gástrica maligna y luego las vamos a comparar. Vamos a ver primero las úlceras gástricas benignas. En este caso vamos a ver una úlcera en fase activa. Esta es la fase A1, en la cual vamos a ver que hay edema y congestión, vamos a ver que el epitelio regenerativo está ausente y además vamos a ver que los bordes de la lesión suelen ser bastante finos, ¿no? Entonces, estas son las primeras características que uno podría darse cuenta que tendría que darse cuenta para evaluar una úlcera péptica. Cuando la úlcera está en fase A2, ya vamos a notar que existe una escara blanca circular, ya vamos a notar que el epitelio regenerativo es bastante más notorio porque ya está empezando a curar la úlcera. Vamos a ver que hay una disminución del edema a diferencia de lo que se ve en la fase A1 y también vamos a ver que el exudado que se nota en el lecho de la úlcera suele ser un exudado espeso, ¿no? Los bordes permanecen como bordes netos. Pasando a la siguiente fase, que es la fase de cicatrización, la fase de healing en este caso, en la fase H1, ya vamos a notar que el diámetro de la úlcera disminuye a la mitad o de la mitad a los 2/3 de lo que era una úlcera activa al inicio, es decir, ya está empezando a reducir de tamaño. Además, vamos a notar que presenta un halo rojizo, vamos a notar que los bordes persisten como bordes netos, es una característica muy importante de las úlceras benignas. El epitelio regenerativo se nota porque, una vez más, como les mencionaba, sigue curando la úlcera. Y un dato bien importante es la presencia de que puede haber pliegues aumentados. Pero si van a notar acá, fuera del exudado tenue que más se ve, también vamos a ver que el gradiente es un gradiente plano. Eso quiere decir que el lecho de la úlcera y los bordes generalmente ya tienen un gradiente que no es muy profundo. Cuando pasamos a una fase de cicatrización H2, ya vamos a ver que el lecho de la úlcera ya empieza a disminuir. El diámetro ya es solamente de 1/3 a 1/4 de lo que es la fase activa A1. Vamos a ver que el epitelio de regeneración es mucho mayor que el lecho de la úlcera y lo empieza a cubrir casi completamente. Tiene una forma de hendidura, va a tener una convergencia notoria de pliegues por la cicatrización y el aspecto va a tener un aspecto arrugado. Cuando pasamos a la fase de curación o la fase S1, ya vamos a ver que prácticamente el lecho de la úlcera ha desaparecido. A esto se le va a llamar cicatriz roja por dos características importantes. Primero, porque tiene un borde nematoso y fundamentalmente porque tiene un área regenerada roja. Eso le va a dar el nombre precisamente de cicatriz roja. Además, vamos a ver que hay todavía signos de congestión leve, pero ya mucho menor a lo que se había visto previamente, y tiene una formación de epitelio irregular, que muchas veces es menor a lo que se podría ver en la cicatrización de una úlcera gástrica maligna. Finalmente, cuando llegamos a la fase de curación final, a la fase S2, vamos a ver que la cicatriz ya se conoce como una cicatriz blanca, ya que la mucosa circundante es normal, ya desaparece la congestión completamente
y lo único que queda como recuerdo de esta úlcera es una cicatriz fibrótica. Ahora, recuerden que una úlcera gástrica maligna, de etiología maligna, también puede cicatrizar. Entonces vamos a empezar a ver algunas características y tratar de diferenciarlas. Muchas veces no es muy fácil diferenciar las características de una úlcera benigna de una maligna. Por ejemplo, esta es la fase activa o A1 de una úlcera gástrica maligna, en la cual vamos a ver que hay secreción espesa, vamos a ver que la base es una base profunda, vamos a encontrar que los bordes son delgados. A pesar de esos, pueden ser bordes bien definidos y no poder ser diferenciado con una úlcera gástrica benigna. Vamos a tener que los pliegues pueden estar deformados y finalmente que tiene un contorno irregular. Entonces, esas son las primeras características para tomar en cuenta. Cuando hacemos una comparación precisamente con la úlcera gástrica benigna, en este caso, vamos a ver que muchas veces no nos vamos a dar cuenta de que hay diferencias muy marcadas. En algunos casos podría ser que sí, pero en otras podríamos considerar que no. Vamos a ver en este caso entonces que muchas veces es necesaria la toma de una biopsia para poder definir la etiología de esta úlcera. Cuando pasamos a la fase A2 del cáncer gástrico temprano, vamos a ver aquí que la escara blanca es circular. Tenemos además pliegues irregulares, probablemente mucho más marcados que lo que se podría ver en una úlcera gástrica benigna. Hay un exudado espeso y un halo rojo. Entonces, hay que tomar en consideración esos detalles. Si ustedes ponen en comparación con la imagen que les he mostrado de la úlcera péptica en esta misma fase, en la fase 2, incluso podrían notar que el aspecto de la úlcera péptica en este caso es un poco más feo que el del cáncer gástrico. Sin embargo, hay que tomar en consideración y tomar en cuenta muy bien, por ejemplo, la presencia de los pliegues irregulares. El aspecto siempre es muy importante para la toma de biopsias. En caso de dudas, vuelvo a recalcar, se tiene que tomar biopsias para poder diferenciar estas. Vamos a hablar ahora de la fase HA1 en un cáncer gástrico. Acá vamos a ver que la úlcera ya empieza a reducir de tamaño, tiene un epitelio regenerativo menor del 50%, los pliegues son irregulares, tiene una secreción blanquecina delgada, tiene pliegues engrosados, como se puede ver en la zona que está marcada. El tejido infiltrativo puede ser notorio en este estadio y el núcleo es profundo, a diferencia muchas veces de lo que se va a ver en la fase H1 de la úlcera péptica, en la cual vamos a ver que existe un gradiente plano, ¿no? A diferencia de lo que vemos en esta diapositiva. Vamos a ver precisamente esa diferencia, ¿no? En esta diapositiva vemos ya las características que tiene la úlcera péptica y el cáncer gástrico en estadios H1 y tomar en consideración precisamente lo del gradiente plano y el núcleo profundo que puede verse en un cáncer gástrico. Y tomar en consideración que el gradiente plano se puede ver en la úlcera péptica y el núcleo profundo en el cáncer gástrico. Cuando hablamos del estadio H2, vamos a ver acá que la úlcera ya ha reducido muchísimo su tamaño, pero sigue siendo de etiología maligna. El diámetro es de 1/3 a 1/4 de A1, igual que en el caso de la úlcera péptica. El núcleo está completamente reducido, sigue presentando un halo rojizo, tiene pliegues prominentes, tomar mucho en consideración ese detalle. A veces al momento de la peristalsis o los movimientos gástricos se nota que puede moverse en bloque, eso es importante evaluarlo. El exudado es fino y una característica también es que se encuentra friabilidad. Y miren, cuando se compara con la úlcera péptica, vamos a ver que incluso la úlcera péptica tiene un aspecto bastante más aparatoso, con una forma arrugada, ¿no? Con la convergencia de pliegues mucho más notorios que en el caso del cáncer gástrico. Pero sin embargo, una vez más, si hay dudas, hay que tomar una biopsia. Miren el estadio S1 de un cáncer gástrico, la cicatriz roja famosa, con hiperemia central, el epitelio de regeneración que ya es muy notorio, hay una fusión de pliegues que es importante tomarlo en cuenta y acá prácticamente la diferenciación entre una y otra es sumamente difícil. Entonces probablemente en este estadio muchas veces sea necesario
llevar al paciente para que se realice una magnificación y una cromoendoscopía para empezar a ver otras características mucho más pequeñas o mucho más finas de la cicatriz, como por ejemplo puede ser la alteración de vasos, la alteración vascular o la alteración estructural, que eso ya se ve con magnificación y cromoendoscopía. Entonces, es importante tomar en cuenta en este punto esas diferencias. Y finalmente llegamos al punto final, cuando ya prácticamente se encuentra una cicatrización completa del cáncer gástrico, pero sin embargo la característica es bastante aparatosa, es una cicatriz blanca con los pliegues rugosos, ¿no? Vamos a ver que hay una hiperemia disminuida, vamos a ver las estrías blanquecinas mucho más notorias y estructuralmente mucho más marcadas que en el caso de una úlcera péptica. Vemos acá las diferencias. Creo que es acá bastante más notorio que cuando la úlcera es maligna puede tener una cicatrización diferente a lo que se puede ver en una úlcera péptica, es decir, las de etiología benigna. Y finalmente, vamos a hablar un poquito de lo que son las complicaciones de la úlcera péptica de manera bastante sucinta. Vamos a ver que las 4 complicaciones que presenta la úlcera péptica son, primero, la hemorragia, que es la complicación más frecuente. Vamos a ver la perforación, que generalmente se da hacia la cara anterior, habitualmente requiere un manejo quirúrgico. Tenemos la penetración, que es cuando una úlcera tiene una base tan profunda que lo que hace es infiltrarse o meterse hacia un órgano adyacente, que generalmente está en la cara posterior y puede ser fundamentalmente el páncreas. Y finalmente tenemos a la obstrucción, la cual es la complicación menos frecuente que se puede ver, ya que prácticamente estas aparecen mucho más cuando las úlceras están en el canal pilórico o en el bulbo duodenal. Hablando precisamente de la hemorragia digestiva, hay que empezar a tomar en consideración el score de Blatchford. Siempre se debe hacer un score de Blatchford que tome en consideración los detalles como el nitrógeno ureico, la hemoglobina, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presencia de melena, el síncope o la presencia de otras enfermedades o comorbilidades. Recordemos que un paciente que viene con hemorragia digestiva alta y que tiene un score de Blatchford de 0, generalmente lo que dicen las guías, menor de 2, tranquilamente podría irse de alta sin necesidad de una endoscopía de emergencia. Aquí tenemos entonces el score de Blatchford, todos ustedes lo conocen, lo muy fácil de aprender, o lo pueden tener en cualquier aplicación. Recuerden que puede tener un puntaje máximo de 23 puntos. Recordarles nuevamente que un score menor o igual de 2 puntos puede ser suficiente como para considerar al paciente que pueda irse a casa con tratamiento médico simple sin necesidad de una endoscopía de emergencia. Pero sin embargo, cuando un paciente ya se le hace una endoscopía, vamos a tener que la predicción de resangrado se da de acuerdo a la famosa clasificación de Forrest, que no se las voy a relatar porque ustedes ya los conocen de sobremanera. Lo que sí tengo que tomar en consideración acá es mencionarles a cuáles de estos pacientes deben ser tratados endoscópicamente. Recuerden que los Forrest 1, tanto el 1A como el 1B, que son los de sangrado activo, y el Forrest 2A, que es el vaso visible como signo de sangrado reciente, siempre deben ser sometidos a un tratamiento endoscópico. Generalmente tiene que ser un tratamiento doble. Por su parte, los Forrest 2C y Forrest 3 habitualmente no requieren manejo endoscópico y estos pueden ser dados de alta con tratamiento médico. Donde llega un punto de duda habitualmente es en los Forrest 2B. Los Forrest 2B, que presentan precisamente este coágulo adherido, la recomendación ideal es que este coágulo sea removido precisamente del lecho. Y una vez que se remueve el coágulo podremos encontrar cualquiera de los otros tipos de Forrest en sí. Pero la idea principal es que precisamente estos Forrest 2B se remuevan el coágulo para poder definir posteriormente el manejo. Y si vamos a hacer un tratamiento de tipo endoscópico, recuerden que la endoscopía tiene que ser dentro de las primeras 24 horas del sangrado. Existen actualmente 3 formas de tratamiento. Primero, la inyectoterapia con adrenalina. Tenemos la terapia térmica y la terapia mecánica. Recuerden que la adrenalina
va a cumplir dos funciones, no solamente una función de vasoconstricción por su efecto farmacológico, sino también una función mecánica de compresión. Pero nunca se debe utilizar sola, ya que la tasa de resangrado es del 50%. Por eso siempre tiene que unirse a una terapia térmica o puede ser con una terapia mecánica con clips. Entonces siempre, y como conclusión general, siempre tiene que hacerse una terapia doble, inyectoterapia con terapia mecánica o inyectoterapia con terapia térmica. Hoy en día existen nuevos tratamientos también. Vamos a ver, por ejemplo, en la primera diapositiva lo que es el Hemospray, los polvos hemostáticos en la forma que ustedes quieran, Hemospray, Endocloud, Ancafer, como ustedes deseen utilizar. Básicamente lo que hacen estos polvos hemostáticos es producir una concentración de los factores de coagulación en el lecho de la úlcera y de esa manera sirven como una fuente para detener el sangrado y para realizar una terapia endoscópica posterior. Al otro lado vemos los famosos Ovesco, los over the scope, que son clips que se utilizan con una boca bastante más ancha para el tratamiento de las úlceras. Entonces, ven que ahora existen nuevos tratamientos y nuevas herramientas que pueden ser utilizadas para el manejo de la úlcera péptica. Finalmente vamos a llegar al manejo de lo que es la perforación y la obstrucción, solamente en esta diapositiva y de manera sucinta. Y vamos a ver que la perforación, en el caso de que sea espontánea, obviamente, va a tener un tratamiento de tipo quirúrgico. En este caso pueden ver en la diapositiva que se puede realizar los parches de Graham, por ejemplo. Eso es decisión netamente del cirujano. Pero básicamente el tratamiento de las perforaciones es de forma quirúrgica. Por su parte, la obstrucción sí puede tener dos formas de manejo, tanto endoscópica como quirúrgica. Y hoy en día muchos lo que prefieren es realizar la terapia endoscópica con una dilatación con balón. En el caso de que la dilatación con balón no sea efectivo, se puede pasar al tratamiento quirúrgico, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Pero la gran mayoría, como ustedes pueden ver, de las complicaciones de la úlcera péptica son de manejo endoscópico. Finalmente, quiero llegar a las conclusiones y los mensajes para que tomen en cuenta de esta presentación. La causa más frecuente de úlcera péptica hoy en día es la infección por Helicobacter pylori, pero no olvidar que los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser una causa, no solamente la segunda causa más importante, sino aumentar el riesgo de úlcera cuando se asocia a infección por Helicobacter pylori. El tratamiento actual de elección de la úlcera péptica no complicada suele ser los inhibidores de bomba de protones. Cuando hay sospecha de malignidad, no se olviden, por favor, se debe de tomar biopsias. Es lo recomendado hoy en día, tomar biopsias tanto del borde como del fondo de la úlcera si fuese factible. Y es mandatorio en toda úlcera gástrica tomar un control endoscópico a las 12 semanas para ver la curación adecuada. Es importante mencionar que las úlceras duodenales, la gran mayoría de veces, cicatrizan en el 90% de los casos y solamente estas deben requerir un control o un seguimiento endoscópico en el caso de que, uno, persistan todavía los síntomas o bien las características que haya visto el endoscopista en el procedimiento nos hagan pensar que se trata de una úlcera duodenal de etiología maligna. No olvidar que la complicación más frecuente de úlcera péptica es la hemorragia, que debe ser tratada con terapia endoscópica doble, tanto con inyectoterapia como con terapia mecánica o inyectoterapia con terapia térmica. Finalmente, ya se conoce que la mayoría de las complicaciones suelen ser de manejo endoscópico. Bien, eso es todo lo que quería presentarles ahora. Una vez más reiterando mi agradecimiento al comité organizador que me ha permitido brindarles esta charla y a la Universidad de Chile por haberme considerado para compartir con ustedes este tema. Muchas gracias por su atención.